amigos de BPI TV, cuando son las 10:21 de la mañana, agradecemos el contacto que nos acaba de hacer nuestro compañero Reinaldo Campins desde el estado Aragua. Nosotros nos encontramos precisamente en el estado Miranda, en el municipio Los Alias, en donde en breve podría iniciar la sesión parlamentaria establecida para este 18 de febrero. A mi lado se encuentra el diputado Arnoldo Benítez a propósito de la sesión que se va a llevar a cabo en breve, pero también por un diferimiento que quedó y que usted solicitó la semana pasada a este punto para favorecer los derechos humanos de los adultos mayores en el país. Diputado, ¿por qué solicitar este diferimiento y si se pretende incluir el día de hoy dentro de la sesión ordinaria? Sí, ese diferimiento fue producto de la revisión de esa convención que fue aprobada y que requiere que sea ratificada en la Asamblea Nacional, como lo establece la Constitución, para que se convierta en ley de la República. Lo que pasa es que todas esas leyes, una vez que se introducen, tienen que buscar la viabilidad económica. Y nosotros creímos que esa convención no iba a afectar el presupuesto de la nación, pero una vez revisada nos dimos cuenta que eso ataca sectores como el cultural, educativo, la salud, el sistema de pensiones y además, y eso significa una erogación que tiene que ver con el presupuesto de la nación. Nosotros, como diputados, todos lo sabemos, tenemos casi 20 años que no sabemos lo que es revisar el presupuesto, el dinero que maneja el Estado, y no podemos cometer, yo diría, el error de afectar un presupuesto que desconocemos. Por lo tanto, queremos hacer una revisión que no es tan fácil, que requiere tiempo. Es lo que dice la gente de la Comisión de Economía, ¿no? O la Comisión de Economía. Entonces, bueno, nosotros dijimos, vamos a hacer una revisión para que ese dinero que signifique apuntalar esa ley que va en beneficio de los adultos mayores sea una realidad. Diputado, ¿qué tan desprotegidos, están protegidos los derechos humanos de los adultos mayores en el país? Por supuesto que no. Nosotros somos prácticamente los más vulnerables, los niñitos y los viejitos son los más vulnerables en la cadena. Los niños porque por su condición, ¿no? Y nosotros, bueno, que después que le dimos toda una vida productiva al país, requerimos no solamente de la alimentación, sino de medicamentos, ¿no? La gente que está en el medio de ese espacio, ¿no? Prácticamente no requieren lo que yo llamo la maraquita, ¿no? ¿Qué es la maraquita? Esto que nosotros tenemos que cargar, que son las pastillas que nos tomamos, que si no nos las tomamos nos morimos. Lo mismo que le pasa al muchachito que si no se la atiende se muere, pues. Entonces, esa es una condición que desafortunadamente no ven en los adultos mayores, porque, mira, una pensión, con la pensión de casualidad tú compras un cartón de huevo, ¿y estos medicamentos cómo los pagas? Que esto vale 10, 20 veces más que la comida que uno necesita para vivir un mes. Diputado, para nuestra audiencia internacional, situémoslos en cuánto invierte un adulto mayor en los medicamentos que habitualmente necesita. ¿Cuánto invierte usted como adulto mayor? Mira, esos son alrededor de unos, yo gasto entre 300 y 400 dólares anuales. Solamente en medicamentos que de paso dicho sea, yo me considero una persona sana. ¿Qué tomo yo? Vitamina C, un antioxidante y la coraspirina para más nada. ¿Ah? Pero yo no tengo hipertensivo. Que no es lo regular. Exactamente, yo no tengo hipertensivo, no tengo para diabetes, que son medicamentos caros. Y eso simplemente no se puede pagar con lo que uno percibe, con esa irritaperción, como yo la llamo, ¿ves? Y de ahí inclusive que nosotros hacíamos un llamado, porque aquí existía una farmacia para medicamentos de alto costo. Y eso se acabó, eso lo acabaron, eso existía aquí en Caracas. Era la única del país, pero por lo menos había una. ¿Ah? Y que nosotros buscábamos la manera de que hubiese por lo menos una farmacia en cada estado, que hubiesen 20, 25 farmacias en el país de medicamentos de alto costo, donde el adulto mayor llegaba con su récipe, por supuesto, y le entregaban ese medicamento. Eso se acabó. Eso existía y funcionaba, pero se acabó. Entonces, mira, nosotros estamos, cada día estamos más desprotegidos. No hay de verdad una atención para el adulto mayor que me imagino que esa gente debería reconocer que nosotros le dimos todo nuestro trabajo, la vida útil nuestra, se la entregamos al país, que cotizamos, de paso dicho sea, porque no es gratis. Nosotros cotizamos a un seguro social obligatorio y nadie puede decir pues que
que estamos sangrando o desangrando al país, puesto que eso es un dinero que nosotros no ganamos y aportamos. Diputado, usted se ha convertido en la voz de los adultos mayores dentro del Parlamento venezolano. En ese contacto con su población igual, ¿cuál es la queja recurrente? ¿Cuál es la denuncia recurrente? ¿Y qué esperan que mejoren el país para ser atendidos, para ser protegidos como pues una de las poblaciones más vulnerables dentro de una nación? Mira, la queja es única. Lo que tú percibes no contribuye o no es suficiente para que tú puedas vivir con una calidad de vida mínima necesaria. Eso es alimentación, medicamentos, o te mueres de hambre o te mueres de mengua porque no tienes medicamentos, pero también eso tiene que ver con vestimenta, con transporte, con diversión, ¿no? Hay una serie de factores que en un país cualquiera se atiende al adulto mayor. Entonces, obviamente nosotros lo menos que aspiramos es que se cumpla con lo establecido en la ley. La ley en el artículo 91, ahí está establecido que la pensión debe ser equivalente al costo de la cesta básica, de la cesta alimentaria. Y la cesta alimentaria son 10, 15 veces está por encima del salario mínimo. Si nosotros tuviéramos por lo menos eso, y encima de eso nos garantizaran los medicamentos, porque acuérdate que eso es para comer, ¿sí? Si nos garantizaran los medicamentos, uno más o menos vive, pero los viejos se están muriendo y esa es una cuenta que nadie lleva. Nadie saca la cuenta de los viejos que se mueren diariamente, porque les faltó la medicina, porque se murió de hambre, porque los hay que se mueren de hambre, mija. Diputado, precisamente pues les ha tocado sesionar ya en reiteradas oportunidades fuera de la sede del Poder Legislativo. Ayer escuchábamos a Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, anunciar que pues irían nuevamente a devolver este espacio para que ustedes continuaran sesionando en su espacio habitual. ¿Opina usted que esa debe ser pues la próxima acción que emprenda el Parlamento, ir a recuperar el Parlamento venezolano? Claro, nosotros no, esa es nuestra sede natural y no teníamos por qué haber salido, así como decimos que Juan Requesens no tiene por qué estar preso, porque no ha cometido ningún delito, nosotros no hay razón para que nosotros no estemos allí. Obviamente que vamos a tratar de recuperar, pero entender que el Parlamento no es el Palacio Federal Legislativo. El Parlamento son los diputados donde estemos. Y para eso, el artículo 27, numeral 3 de la ley del Reglamento Interior y Debate, lo establece, que es donde nosotros estemos. Y tiene la potestad el presidente de la Asamblea o el presidente del Parlamento para decir en qué sitio vamos a sesionar, y siempre nosotros hemos sido partidarios del parlamentarismo de calle. Esto es una forma de hacer parlamentarismo de calle. Desafortunadamente, de acuerdo pues a las instrucciones de Diosdado Cabello, nos van a atacar, nos van a perseguir, nos van a buscar donde estemos, y bueno, mira, ese es el riesgo que estamos asumiendo y que seguiremos asumiendo para poder llevar la voz del Parlamento al país. Muchísimas gracias, diputado, por su tiempo. Estábamos en vivo para BPI TV. Amigos, ustedes escuchaban declaraciones del diputado Arnoldo Benítez a propósito de pues su solicitud de la semana pasada, el miércoles, cuando se realizaba la sesión ordinaria del Parlamento, pues el deferimiento de este tercer punto del orden del día, que se trataba sobre la primera discusión de la ley aprobatoria de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores. De inmediato vamos a conversar con el diputado Alexis Paparoni, quien es padre además del diputado Carlos Paparoni, quien hoy se encuentra en el exilio por pues ser perseguido por la administración de Nicolás Maduro. Diputado, buen día, estamos en vivo para BPI TV. Nos gustaría conocer su impresión pues acerca del debate que pues hemos ido tanteando con algunos diputados sobre si participar o no en unas posibles elecciones que se puedan realizar en el país, pero si el Consejo Nacional Electoral termina siendo elegido no por la Asamblea Nacional como lo manda la ley, sino a través de la denominada Mesa de Acuerdo Nacional. Para los demócratas, el arma más poderosa es el voto. Y no hay la menor duda el que jamás deberíamos renunciar a expresar a través del voto las consideraciones que haya que expresar y además elegir a nuestros representantes, elegir a nuestro gobierno. Pero el caso específico de Venezuela es un caso sui generis, porque en Venezuela no vivimos una democracia desde hace 20 años.
en Venezuela vivimos un modelo económico y político distinto a la democracia. En Venezuela, el actual régimen se apoderó de todos los poderes y el único poder al cual no ha podido apoderarse es precisamente el poder legislativo. De tal manera, como se ha apoderado de todos los poderes, ha hecho las cosas a su semejanza, ha nombrado un Tribunal Supremo de Justicia a su semejanza, ha nombrado un Consejo Nacional Electoral a su semejanza y ha hecho las cosas de manera írrita, de manera inconstitucional, y de esa manera hay que revisar, aun cuando los demócratas somos defensores del voto, hay que revisar entonces la participación. Bien lo dijimos el 20 de mayo, cuando este Consejo Nacional Electoral convocó a elecciones presidenciales, pero también lo dijimos cuando convocó a elecciones para elegir a los alcaldes, en donde no íbamos a participar, producto del que no se nos permitió el de revisar los inscritos, el padrón electoral de los venezolanos que estaban inscritos, en donde no íbamos a participar porque las tarjetas de los partidos más importantes habían sido anuladas, porque la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática había sido anulada, y por eso dijimos que no participaríamos. Pero lo mismo hicimos en las elecciones del 20 de mayo, cuando supuestamente se iba a hacer elección de presidente. Allí las tarjetas no aparecían, los electores eran cambiados de un centro a otro, y de esa manera hay que revisar si participamos o no. Por eso es que nosotros decimos el que queremos elecciones. No tenemos problemas de ir a unas elecciones, aunque sean elecciones generales. No tenemos problemas de ir a unas elecciones presidenciales, a unas elecciones el Parlamento, a unas elecciones de gobernadores, de alcaldes, de diputados, pero con un Consejo Nacional Electoral que le dé garantías a quien vaya a votar el que ese voto es respetado, con unas elecciones donde se cumpla con lo que establece la Constitución y con lo que establecen los parámetros legales venezolanos. De esa manera no tenemos problemas en participar en cualquier elección o en una elección general, pero en donde se respeten las reglas legales, las reglas del juego, y en el caso específico de Venezuela no se está respetando. Por eso tendríamos que revisar efectivamente en el momento en que se convoque una elección si bien vale la pena o no participar en las condiciones que se nos presentan. De tal manera, el que creo que esta es una posición muy seria, muy responsable, y una posición que tiende a defender la opinión de quien vaya a votar. Por eso... ¿Y no temen que pueda suceder un escenario similar al del 2005, que por dejar de participar, pues aún se está viendo parte de las consecuencias de ese error político? Bueno, no hay la menor duda que fue un error, pero ustedes te recordarán que ese error también fue producto de la opinión nacional. En aquella oportunidad, la opinión nacional le dijo a los partidos el que no se debía participar, el que no se debía legalizar una elección de diputados, y aun cuando hubo dirigentes, el caso de Manuel Rosales, que era gobernador en ese momento del estado Zulia, que fue uno de los que defendió la participación en las elecciones del 2005, las elecciones a parlamentarios. Bueno, tuvo al final que aceptar la opinión nacional que indicaba que no participáramos. Pero además, es que el problema de Venezuela en este momento no es elegir una nueva Asamblea Nacional. El problema de Venezuela es el modelo económico y político que se nos ha implantado en estos 20 años. En consecuencia, porque si el problema fuera el que con una nueva Asamblea Nacional resolviéramos el problema de la inflación más alta, resolviéramos el problema de escasez de alimentos, de escasez de medicina, del problema que vivimos los productores, bueno, vamos a elegir una nueva asamblea, pero es que ese no es el problema. El problema es cambiar un modelo económico y político, y para cambiar ese modelo económico y político no es la Asamblea Nacional, es la Presidencia de la República. Por eso pedimos el que se hagan elecciones presidenciales, pero además insistimos en que haga elecciones presidenciales, porque las elecciones del 20 de mayo, la misma Asamblea Nacional el 22 de mayo las declaró ilegales, las declaró ilegítimas, porque no cumplieron con lo establecido en la Constitución. El señor Maduro, su periodo lo cumplía hasta el 10 de enero del 2019, y por eso
cuando se juramentó producto de esa elección del 20 de mayo, el 12 de enero la Asamblea Nacional declaró un vacío de poder. Y por eso el presidente Guaidó, haciendo uso de la Constitución, del artículo 74, 72, si mal no recuerdo, en donde se constituyó una Asamblea Pública, y como lo establece la Constitución, las decisiones de la Asamblea Pública son de obligatorio cumplimiento, y allí se juramentó como presidente encargado. Lamentablemente vivimos un gobierno dictador, un gobierno autócrata, en donde ha usurpado esas funciones. Por eso es que estamos haciendo fuerza y seguiremos haciendo fuerza, tanto en los niveles internacionales como a nivel nacional, de que hayan elecciones presidenciales, porque las elecciones del 20 de mayo fueron elecciones indebidas, elecciones ilegales y elecciones inconstitucionales. Por eso insistimos en que hayan elecciones presidenciales. La solución de Venezuela no es una nueva Asamblea Nacional, porque nos pudieran volver a declarar en desacato. Vamos a una nueva elección, volvemos a ganar la elección y con un gobierno como el que tenemos nos vuelven a declarar en desacato. Entonces no tiene sentido. Por eso insistimos en que haya elecciones presidenciales. Ahora, diputado, en otros temas, pues se conoció este fin de semana una noticia que sin duda concernó a la colectividad venezolana, pero también internacionalmente, y es el tema del decomiso, el presunto decomiso de una tonelada de oro que pues a través de portales de Aruba pues se había desmentido la información poniendo el nombre de un ministro de la isla. De ser cierta esta situación, de no ser desmentido por el gobierno oficialmente, pues ¿qué considera usted que deba suceder? ¿Qué sanciones de la comunidad internacional deban imponer no solo a la administración de Nicolás Maduro, sino también a aquellas empresas y a aquellas personas que se estén lucrando del oro venezolano? Bueno, esta es una denuncia que hemos venido haciendo desde hace tiempo. Ustedes recordarán que uno de los diputados del Estado Bolívar, en muchas oportunidades, el diputado que por cierto le quitaron la inmunidad a uno de ellos, que denunció en muchas oportunidades las mafias que existían, Américo de Gracia, el diputado Américo de Gracia, denunció en muchas oportunidades que allí había mafias que se estaban robando el oro de los venezolanos. Bueno, en consecuencia, esto que ha sucedido no tiene por qué extrañarnos, tiene que llamarnos la atención de que lo que se dijo desde un principio que llegamos a la Asamblea Nacional eran verdades, el que se están robando los intereses que nos pertenecen a todos los venezolanos, y por eso son las sanciones no son directamente contra Venezuela, son contra los funcionarios del gobierno de Chávez, contra los funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, que han usurpado, que se han enriquecido a costa de los bienes que nos pertenecen a todos los venezolanos. Pues lógicamente el que una acción como esta, de decomisar esos 932 toneladas de oro, hay otro avión que supuestamente apareció con 500 más, el que le hayan impuesto una sanción a Conviasa, que también, de acuerdo a la información de los Estados Unidos, es producto de que esos aviones estaban siendo utilizados para sacar oro de manera ilegal. Pues allí están, esas son las razones por las cuales se han sancionado no a Venezuela como tal, sino a particulares y a algunas empresas. De tal manera, el que seguimos denunciando, seguimos diciendo que vivimos no solamente un gobierno usurpador, sino que vivimos un gobierno dictador, un gobierno autócrata, un gobierno que vive del tráfico de drogas, del tráfico de armas, del tráfico de oro. En consecuencia, esas son razones más que suficientes como para que ese 80% de venezolanos que no queremos que este gobierno usurpador de Nicolás Maduro siga manejando los destinos de Venezuela, podamos entonces esa fuerza de ese 80% lograr que en Venezuela hagamos unas elecciones presidenciales para elegir a un nuevo presidente. Diputado, usted ha sido una voz de pues la poca producción agroalimentaria que hay en el país, ha venido denunciando una serie de irregularidades, de los secuestros, de todas las fallas que hay en el sector agroalimentario. ¿Qué opina de esta denominada economía de bodegón? No, sin lugar a dudas. Este año los cálculos que hemos hecho es que el año pasado llegamos a producir alrededor de un 18% de los productos alimenticios
que consumimos los venezolanos. Este año nuestros cálculos indican del que llegaremos al 10 o al 12%, y eso es producto de las malas políticas del gobierno dirigidas al sector agroalimentario. 6 millones de hectáreas de tierras decomisadas, usufructuadas, robadas, no hay semilla, se encuentran los fertilizantes, los precios de los productos realmente difíciles para la adquisición de los venezolanos. En consecuencia, esas son las malas políticas que hemos venido denunciando. Esas son razones, el problema que viven los funcionarios públicos, que viven los educadores, que viven los profesionales, la salud, etcétera, etcétera. Pero es que hay una serie de problemas que nos indican que no hay alternativa. Este gobierno ya no tiene posibilidades de buscarle solución a nada de los problemas que tenemos los venezolanos. Y como no tiene posibilidades, pues hay que cambiarlo. Y hay que cambiarlo. Nosotros estamos haciendo fuerza para que sea a través del voto, para que sea a través de lo que nos indica la Constitución. Pero, bueno, tendremos que entonces comenzar, si no es a través de esas medidas, tendremos que seguir insistiendo, ¿verdad?, para que en algún momento, más temprano que tarde, logremos el cambio que nos merecemos los venezolanos. Agradecido, diputado, por concedernos estos minutos. Nosotros, pues, continuamos dándole cobertura a lo que en estos momentos sucede acá en el Complejo Cultural Los Alias, donde se está desarrollando el día de hoy, pues, donde se va a desarrollar en breves minutos esta sesión ordinaria establecida para hoy, martes 18 de febrero. Recapitulo para ustedes los puntos que pues entrarán en el orden del día. El primer punto se trata del proyecto de acuerdo en respaldo a las acciones tomadas por la comunidad internacional en aras al restablecimiento de la democracia en Venezuela tras la gira del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Y como segundo punto del orden del día, el debate sobre la crisis y aumento de los índices de mortalidad de los pacientes oncológicos en el país. Ya han llegado acá al Complejo Cultural Los Alias en el estado Miranda varios diputados. Sin embargo, se espera la llegada de más parlamentarios para iniciar esta sesión. La sesión ordinaria del pasado miércoles pues se llevó a cabo con 96 diputados que pues fueron registrados en la lista habitual de todas las sesiones y como ustedes saben, el fin de semana, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, pues anunció que entre lunes y martes pues daría las próximas acciones de calle a ejecutarse en el país, esto para recuperar pues la democracia. También el día de ayer hablaba Juan Pablo Guanipa, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, sobre la posibilidad de emprender nuevas acciones para recuperar la sede del Poder Legislativo. Nosotros pues continuamos acá atentos a cualquier incidencia que pueda desarrollarse desde el Complejo Cultural Los Alias en el estado Miranda, cuando en breve pudiera iniciar esta sesión ordinaria del martes 18 de febrero. Es la información que nosotros tenemos hasta el momento. Reportó para ustedes en la cámara de Rafael Padrón, Antonieta La Roca. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. ¿Y a ti? ¿Quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas.